Hola, bienvenidos todas las personas que comiencen a conectarse a este segundo día del coloquio de narrativas transmedia, el segundo coloquio de narrativas transmedia que estamos organizando desde el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías en el Centro Multimedia. Vamos a comenzar con la primera mesa que tiene que ver con financiamientos y bueno, el diseño de producción para la búsqueda de financiamiento, que siempre es un tema muy peliagudo, muy complicado y que es un tema que hemos estado conversando muchas veces a lo largo del tiempo que ha durado el ciclo de cine transmedia y siempre sale una y otra vez. En esta mesa me van a estar acompañando, ahorita mismo nada más veo un cuadrito, Yanaína Moraes, pero me van a estar acompañando también Cristian Calónico y Rafael Linares. Se los presento brevemente, les leo sus semblanzas. Yanaína Moraes es productora audiovisual, egresada de la generación 25 de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Ha trabajado en distintos proyectos cinematográficos, publicitarios e interactivos. Entre ellos se encuentran Louis, Brasil 2016, Meia Lua, Falsiforme, nunca sé si lo digo bien, perdón, Brasil 2020, Lienzo en Blanco, El Salvador 2016, además de los documentales interactivos Metáfora Viva, Cuba 2017, Cultura Digital México 2019 y un par de proyectos que está desarrollando por allá ahora mismo. Bueno, bienvenido Cristian Calónico, también es otro de los participantes que va a estar con nosotros en la mesa. Les leo también la semblanza de Cristian. Cristian es director del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, Procine CDMX, estudió Sociología y Cine en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido director, fotógrafo, guionista y editor en diversos cortometrajes y programas para televisión, ha realizado varios documentales de forma independiente, ha impartido cursos, talleres y conferencias en distintas universidades y espacios culturales de México y Latinoamérica. Fue profesor de la UNAM durante 15 años y desde 1985 se desempeña como profesor de cine y área de concentración en la Universidad Autónoma Metropolitana, profesor invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona, fundador y director general de la productora de video Producciones Marca Diablo y coordinador general de las 8 ediciones del Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio, Todas las Voces, así como presidente de la Asociación Civil Voces contra el Silencio, Video Independiente AC. Entre otras muchas cosas que también ha hecho Cristian Calónico. Bienvenido, Cristian. Y les leo la semblanza del tercer participante de la mesa, que es Rafael Linares. Rafael Linares está en España. Bueno, tenemos una diferencia horaria ahí importante, pero se va a sumar a la mesa en un rato. Y Rafael Linares es doctor en Ciencias de la Información en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, centrado en sus estudios del marketing cinematográfico. Su tesis ha recibido los premios de investigación otorgados por la Fundación Autor, SGAE 2006, y premio extraordinario de la Universidad del Rey Juan Carlos. Ha realizado también un MBA, máster ejecutivo en gestión de empresa de comunicación en la Universidad Navarra, licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y técnico en comunicación multimedia por la Universidad Francisco de Vitoria. En la actualidad es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos. Es también socio fundador de Creta Producciones SL, productora centrada en documentales sociales y transmedia. Ha sido nominado a los premios Goya en 3 ocasiones por el documental Arraga, un cineasta en la Codorniz y Primavera Rosa en México. Como autor destacan sus libros La promoción cinematográfica, Estrategias de comunicación y distribución de películas, Fragua 2009, Eche el anzuelo, Estrategias de pitch para jornadas audiovisuales y proyectos transmedia, y marketing cinematográfico, entre varias publicaciones. Bueno, como les decía, Rafa se va a unir a la mesa en un ratito y bienvenidos entonces, ahora sí, Cristian Calónico y Yanaína Moraes, a esta mesa en la que vamos a estar hablando un poco sobre financiamiento, rutas de producción, diseño de estas rutas de producción y de búsqueda de fondos para levantar un proyecto transmedia. Además de esta presentación tan formal que he hecho de ambos, me gustaría que si alguno de los dos se quiere también, o los dos, presentar y decir un poco de lo que hace, también estaría bien. Entonces, no sé si quieres comenzar tú, Yana. Bueno, creo que contaste todo de manera muy resumida, pero es esto, ¿no? Trabajo con producción transmedia aquí en Brasil. Ahora mismo estoy en Brasil, he vivido en México también. Y aquí en Brasil cerramos hace como unos 2 meses el último proyecto transmedia interactivo, ¿no? Un documental interactivo. Y con la casa productora Escafandra Transmedia también buscamos siempre proyectos que no estén solo en la superficie, ¿no? Que de hecho se pueda como contar un poco más de las historias, que es un poco lo que proponen las historias más interactivas. Entonces aquí en Brasil
sigo trabajando con producción transmedia, trabajo también en la parte académica, asesoría de proyectos interactivos principalmente, y ya dentro de 15 días creo que las cosas están empezando aquí en Brasil, en sur de Brasil por lo menos, el transmedia, la palabra y el concepto de la interactividad está saliendo un poquito más a la luz. Entonces, en 15 días va a salir también como algunos talleres que se está haciendo por aquí, en algunas ciudades cerca de Curitiba, ¿no? Que es la ciudad donde estoy ahora mismo, también para evangelizar un poco a la gente de qué es el transmedia, cómo funciona la parte de las narrativas interactivas y que no es solo estar en redes, no estar en internet, que existe toda una estrategia por detrás del concepto. Ok, sí, de hecho es una de las, siento yo, de los mayores problemas que enfrentamos a la hora de planificar la ruta para el financiamiento de un proyecto transmedia, es la misma indefinición del transmedia, ¿no? O sea, muchas veces la gente no sabe ni de qué estamos hablando, y es mucho más difícil conseguir financiamientos así. Pero bueno, Cristian, que es el director, bueno, de Procine, como les decía, en Procine sí tienen una convocatoria que es bastante reciente, ¿no, Cristian? Para el apoyo a la producción de proyectos transmedia, interactivos, etcétera. Entonces, no sé si quieras comenzar contándonos un poquito de esa convocatoria. Sí, cómo no. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien, Pedro? Sí, ok. En Procine desde el año 2018, ya llevamos 4 años con esa convocatoria, en donde se han apoyado pues una cantidad importante de proyectos. Bueno, no todos los que quisiéramos, pero se han apoyado 12 proyectos en 4 años. En el primer año se apoyaron 4, en 2018, en 2019 2, en 2023, 2021 3. Pero creo que lo importante es que existe un espacio para apoyarlos, ¿no? O sea, no sé si hay otra convocatoria aquí en México que apoye proyectos multimedia y media, no lo sé, pero que yo conozca no existe otra convocatoria en ese sentido. No estoy seguro si Focine sacó este año alguna convocatoria dirigida a este sector, Pedro, no recuerdo, pero creo que no. Entonces, bueno, lo importante es que existe este espacio y, bueno, creo que ya se ha vuelto un referente porque pues sí recibimos una cantidad importante de proyectos cada año. Yo creo que es importante y necesario impulsar que haya convocatorias en este país y bueno, no solamente en este país, en otros lados también para impulsar a este tipo de creadores, ¿no? Porque finalmente es una nueva medio y una nueva forma de creación y creo que pues debe tener tantos apoyos como otras manifestaciones artísticas, ¿no? Y creo que trabajar más en ese sentido, ¿no? Porque tampoco hay demasiados lugares donde se puede exhibir, donde se pueda difundir este tipo de trabajos. Que yo conozca, tú me desmentirás, Pedro, pero está el Centro Multimedia del CENART, está el Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura también ahí en lo que le llamamos la Suavicrema, aquí en México. Está a veces cosas en Arte Alameda, cosas en este espacio que está cerca del Palacio Nacional, que no recuerdo el nombre, que a veces también dan espacio para este tipo de manifestaciones artísticas y que yo sepa, pues no hay más espacios, ¿no? Y el RULE es un espacio que se ha convertido, pues, creo que más en un espacio de formación de gente interesada en estas manifestaciones, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pues tenemos que trabajar conjuntamente e intercambiar, porque tampoco hay muchos espacios de difusión, como lo dije, ¿no? Entonces nosotros hacemos una presentación de los trabajos que apoyamos y después su recorrido es muy breve, o sea, que yo sepa no existe como una línea de difusión por parte de cultura ni de la Ciudad de México ni federal para impulsar que esos trabajos se difundan, ¿no? Porque además uno requiere ciertas condiciones especiales, entonces hay que buscar las condiciones para que existan esos espacios. Entonces creo que pues, la labor de cine, yo no soy creador, mi perfil no es de creador de media ni de transmedia, estas nuevas multiplataformas, soy más
Creo que te estamos perdiendo un poquito, Cristian, por la Mucho conexión. gusto. Sí, creo que, bueno, tenemos ahí unos problemas de conexión con Cristian, pero bueno, Está creo que... bastante. sí. Déjame ver Ya. si me muevo. Sí, perfecto. Sí, pero se Me escuchó, muevo. se escuchó prácticamente todo hasta lo último que decías. ¿Me escuchan bien? Sí, mejor. ¿Me escuchan mejor o no? Sí, mejor. Ok. Bueno, pues eso, ¿no? Este es un espacio Procine que saca diferentes convocatorias y una de las convocatorias es esta de proyectos transmedia y multiplataforma. Entonces, de hecho, Pedro ha colaborado con nosotros también como jurado de estos proyectos, que en este último año estuviste, ¿no, Pedro, de jurado? En el anterior, creo. Sí, en el año pasado. Anterior, en el 2020. Que son los que vamos a... De hecho, esos, por ejemplo, esos proyectos nos los presentan la semana que entra. Y ahorita estamos buscando espacios para difundirlos. Okay. ¿No? Porque ya nos están entregando esos 3 proyectos apoyados el año pasado. Bueno, y me da gusto estar aquí con creadores y académicos especialistas, pues para yo aprender un poco más sobre este nuevo medio de creación. No, muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros, justo por contarnos un poco qué es lo que está haciendo Procine ahora mismo con esta convocatoria. Como decías, efectivamente, al menos que yo conozca, es la única convocatoria específicamente dirigida a proyectos transmedia, interactivos, multiplataforma, web, etcétera. Y además me parece muy relevante, y era por donde quería empezar, Yana, también, me parece muy relevante que se haga dentro del ámbito cinematográfico. O sea, como sabemos, las narrativas transmedia no son exclusivamente, o no tendrían que pertenecer exclusivamente al ámbito de lo cinematográfico. Son narrativas que se desarrollan en diferentes soportes, a través de diferentes lenguajes. Es un universo narrativo que se expande en diferentes plataformas. Y en ese sentido, el cine, bueno, creo que tiene que ver con que el cine sigue ocupando un lugar central todavía dentro de las industrias audiovisuales y sigue siendo la aspiración muchas veces de los productores y de los realizadores audiovisuales, ¿no? Pero en ese sentido el cine creo que es, al menos en México, el que ha llevado a la vanguardia. Tú nos contarás, Yana, qué pasa en otros lugares de América Latina a partir de la experiencia también que tú has tenido. Pues siento que es como, a mí me parece increíble esto de existir, ¿no? Este espacio y existir este bracito de contar transmedia pensando en cine. Siento que para muchas personas, aunque no conozcan exactamente qué es o de qué va la narrativa interactiva, multiplataforma, transmedia, crossmedia o todos los nombres que la gente tiene para este tipo de contar historias, siento que cuando simplificamos y decimos que transmedia es contar historias, pero con una posibilidad de elegir distintos soportes, o sea, un libro, una película, un videojuego, una aplicación, o sea, conectar estos soportes. Creo que esto hace con que la historia no quede solo una historia, no se vuelva un universo, que es algo que el cine siempre ha planteado. O sea, cuando vas a ver una película, te propones a meterte a un universo, sea dramático, comedia, de terror o algo así, y el transmedia te da esta posibilidad de que sea quizás aún más inmersivo. Entonces, tener una convocatoria que tiene este brazo, ¿no? del cine, siento que es un punto muy fuerte y es algo súper bueno para los contadores de historia transmedia, que a veces siento que cuando hablamos, ¿no? de transmedia, de multiplataforma, la gente que aún no conoce muy bien este universo trata de dividir en cajitas estos conceptos, ¿no? De, esto es cine, esto es literatura. No, todo es historia, todo es crear un universo. Entonces siento que en Brasil el transmedia y este universo más interactivo está muy conectado con la publicidad y no está mal. O sea, es una manera de contar una historia con otro propósito, ¿no? Y en otros países, y hablando más ampliamente de Latinoamérica, siento que lo que hace falta de verdad es quitar esta barrera de que transmedia es solo super tecnología, de que transmedia es solo realidad virtual, por ejemplo, o de que transmedia tiene un costo muchísimo más alto que un largometraje o una serie. Es decir,
existen proyectos con distintos presupuestos y a veces a depender de la forma de financiar y de planificar, ¿no?, un proyecto, el transmedia puede salir a veces más barato que una película. Entonces, todo depende, es la industria del depende, ¿no? La industria creativa es siempre la industria del depende, pero creo que todo depende de la forma como la historia está pensada. Y en Latinoamérica siento que hace falta mucho esto, de que la gente conozca un poco más este universo, no viéndolo con cajitas, ¿no? De decir, esto es crossmedia, esto es publicidad. No, creo que poner todo en una bolsa, entre comillas, y decir, toda esta es historia, creo que funciona más para todos los creadores. Y cuando hablo de evangelizar la gente con los términos, creo que va un poco por este camino, ¿no? De quitar un poco este miedo a la palabra transmedia, multiplataforma, porque la gente escucha y dice, no sé, no me meto ahí, pero no es un monstruo de 7 cabezas, ¿no? Es una historia, se propone un universo narrativo y nada más. Entonces, en Latinoamérica, de manera general, siento que hace falta quitarnos un poco este miedo a conocer más, o sea, salir de la superficie, ¿no? Exacto, y justo lo que decías... Puede potenciar, ¿no? Perdón, Cristian. Pedro, yo creo que más bien puede potenciar las posibilidades de creación, ¿no? De la gente de cine, por ejemplo. Ya lo hizo esta Daniela Uribe con su propuesta de Ermitaños, no sé si la conocen, que inició con un documental y que después se volvió, después hizo un transmedia, que es uno de los proyectos que apoyó Procine, ¿no? Entonces creo que es una manera de potenciar el discurso que quieres contar y el mensaje que quieres dar. Sí, exactamente. Y bueno, justo en esta mesa un poco vamos a estar pensando, rompiéndonos la cabeza alrededor de los esquemas de financiamiento y de cómo levantar un proyecto. Y tú decías algo hace un rato, Yanaína, que me parece muy interesante y por donde habría que partir, ¿no? Cuando la gente escucha, es que estás haciendo un proyecto primero es muy difícil encontrar espacios donde pichar un proyecto transmedia en su totalidad, ¿no? Habría que empezar por ahí. O sea, sabemos que, y lo hemos hablado muchas veces en este espacio, los proyectos transmedia se diseñan por etapas, o sea, la producción se diseña por etapas, vas buscando financiamiento para cada uno de los brazos narrativos del proyecto, en dependencia justo del mercado al que le hable, del público al que le hable, etcétera. Y eso tiene que ver justamente con la naturaleza específica de cada proyecto. Por tanto, en principio, no podríamos hablar de una única forma de producir o de levantar financiamiento para producir proyectos transmedia, ¿no? Va a tener que ver mucho con el proyecto en sí. Pero lo otro tiene que ver con esto que tú decías, Yanaína, de que la gente se asusta cuando escucha narrativas transmedia, ¿no? O sea, en tu caso, por ejemplo, en los proyectos en los que has participado, ¿cómo has diseñado esa ruta? O sea, ¿cómo dices, bueno, voy a empezar a levantar financiamiento por aquí? ¿De qué manera digo o no digo que es un proyecto transmedia? Solo digo que es un documental y entonces no hablo del interactivo para que nadie se asuste. O sea, ¿cómo lo has ido haciendo? Aquí en Brasil, esto fue un poco, o sea, la palabra que tratamos de utilizar para hablar de la parte del transmedia es la distribución de impacto. Creo que suena más familiar para la gente y para el mercado aquí, ¿no? Porque primero que para diseñar el proyecto, y ahí agarro como ejemplo el último proyecto que hemos trabajado aquí, que se llama Entre Telas y Aflições, y bueno, en español sería Entre Pantallas y Angustias, y habla de la pandemia, de esto que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? De que estamos todos en un cuadrito. El proyecto completo fue hecho exactamente así, como dentro de pantallas, entonces entrevistas, es un documental interactivo. Y obvio, para lograr esta financiación y para diseñar este proyecto, tratamos de pensar en él y de venderlo como un documental. Entonces, bueno, entrevistas, el tema principal, y ya para hablar de la parte transmedia, se utiliza mucho, y nosotros hicimos lo mismo por aquí, de pensar en la palabra distribución de impacto, porque así es como logramos abarcar más estos términos y estos conceptos de la estrategia digital, ¿no? De decir, bueno, necesitamos una plataforma aquí, perdón, que hay un perrito que está súper loco aquí al lado. Es parte las cosas del home office. Bueno, sí, es parte de la pantalla, ¿no? Exacto.
y tratamos siempre de, por pensar en esta parte de las estrategias digitales, ¿no? De, esto va en una pantalla, esto va en una URL, o sea, va a estar en Internet. Entonces, para lograr abarcar estos universos, de primero buscar este diseño del proyecto como un documental, y luego que la gente pueda entender que este documental no va a ser proyectado en una pantalla de cine. Este documental puedes verlo en tu smartphone, puedes verlo en tu computadora y puedes elegir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ver dentro de este documental? Entonces, para lograr que la gente pueda entender este camino que la historia va a tomar, nosotros aquí utilizamos muchísimo esto, de decir, esta distribución de impacto, que es explicar un poco cómo el proyecto, el producto va a llegar hacia las personas que nosotros del universo transmedia decimos a los usuarios, ¿no? Entonces, así es como aquí siento que está funcionando y que va un poquito, regreso a la palabra del evangelizar la gente, ¿no? Pero justo por eso siento que la gente se va familiarizando un poquito más con esta idea de, es un proyecto que tiene un arco narrativo, pero que yo puedo elegir la forma como lo voy a consumir. Entonces, este documental lo terminamos así como 2 meses, y esta estrategia, ¿no? Este diseño de producción se hizo primeramente, tal cual como lo comentaste tú, ¿no? Buscando financiación para la pieza madre del proyecto, que sería este documental, y luego buscando apoyo para, por ejemplo, la parte de la pantalla, la parte web, la parte total de estrategia digital, porque incluye redes sociales, cómo la gente se va a involucrar a partir de redes, cómo crear una comunidad para esta historia que todo el mundo está viviendo, ¿no? Que es la pandemia. Entonces, cómo encontrar esta mirada de todo el mundo para aportar a este documental. Entonces, por eso el concepto de la interactividad ha funcionado cuando utilizamos este término de la distribución de impacto, que es cómo la gente va a recibir esto y cómo la gente puede colaborar. Exactamente. Justo, bueno, Yanaína nos está mostrando el lado de la productora que está tratando de levantar un proyecto. A mí me gustaría, Cristian, entonces que tú que nos cuentes un poco del otro lado, ¿no? O sea, a partir de esta convocatoria que tienen ustedes en Procine, ¿qué tipo de proyectos? No, obviamente va a depender siempre de los jurados que estén en la convocatoria, de los proyectos que se metan, va a depender de muchísimas cosas, ¿no? Pero dentro de una institución que en principio está dedicada al cine tradicional y a la promoción y a la producción de cine tradicional, como es Procine, ¿qué tipo de proyectos les interesan también o qué tipo de proyectos deciden apoyar en qué momento a partir de esta convocatoria de narrativas transmedia? O sea, ¿qué están buscando en un proyecto? ¿No? Sería interesante también saber. Mira, en realidad Procine no tiene ninguna. Nosotros, el espíritu de Procine es apoyar a los creadores. No estamos limitando ni temáticamente ni la finalidad del proyecto, porque como tú bien dijiste, eso se lo dejamos a los especialistas, que son los que se decide aquí de manera, no lo decido yo, lo decide el Consejo Consultivo y el Comité Técnico de Procine, que esos especialistas cubren con las cualidades suficientes necesarias para poder dictaminar los proyectos. Entonces, nosotros desde Procine no limitamos esa parte, ¿no? La parte creativa, la parte narrativa, la parte temática, no la limitamos. Ese trabajo se los dejamos a los jurados, pero normalmente son los que hemos apoyado hasta ahora son proyectos de creación personal, o sea, es una propuesta personal creativa que no tiene una finalidad comercial, ni mucho menos. Casi todos tienen un enfoque social o un enfoque artístico. Ahorita me sorprendió escuchar a la compañera decir que en Brasil casi todos están vinculados mucho a la publicidad, ¿no? Lo cual me gustaría que ahondara un poco más, porque ahí me crea varias inquietudes, como si podemos considerar los proyectos creativos artísticos o simplemente es una herramienta para poder vender más y mejor
los productos, ¿no? Y llegar a los consumidores. En Procine no, en Procine tratamos de que sean otro tipo de proyectos los que se apoyan, pero nosotros no lo limitamos, eso lo deciden los jurados y creo que pues, los jurados han decidido bien hasta ahora, varios proyectos se han quedado en el camino, pero eso no limita que puedan volverlos a entregar, ¿no? Claro. Antes de que Yana ahonde un poco más, me gustaría recordar a todas las personas que están viendo la transmisión que pueden hacer preguntas, comentarios, aquí dejarlos en el chat del Facebook de la transmisión y bueno, los iremos respondiendo en la medida de lo posible. Yana, cuéntanos un poco, justo siempre hay mucha polémica cuando hablamos de marketing transmedia, cuando hablamos de publicidad transmedia, ¿no? Entonces, sí. ¿En qué sentido se pueden considerar o no parte de los proyectos? ¿Cuándo estamos hablando de un proyecto que tiene una distribución de impacto, que es como tú le llamaste, y cuándo estamos hablando de otra cosa, que es el marketing? Es muy, o sea, yo en el principio, o sea, antes de estudiar cine en Cuba, estudié aquí en Brasil un posgrado, ¿no? Interactividad y nuevos medios. Y fue allí la primera vez que escuché la palabra transmedia. Y en este entonces el transmedia era como hablar de transmedia, era como tal cual hablar de publicidad. O sea, las grandes marcas en Brasil utilizaban mucho el concepto del transmedia para vender, que es, por ejemplo, no sé, agarrar la idea de un producto y contar una historia, que es el transmedia storytelling, ¿no? Entonces se utilizaba mucho esto y la palabra transmedia se casó muchísimo aquí con la publicidad en este sentido. Siento que es muy recién aún, hace como unos 3 años, me arriesgo aquí a poner fechas y etcétera, pero siento yo que hace como unos 3 años el concepto del transmedia con este casamiento, ¿no? Con el cine y con la narrativa audiovisual ha cambiado un poco. Aún se utiliza muchísimo el transmedia storytelling pensando en publicidad, branded content, es decir, atrelar un producto, ¿no? Contar la historia de un producto y muchas personas y muchos productores han visto en esto una ventana para financiamiento. Es decir, una marca que tiene un valor que a lo mejor puede casarse con el valor narrativo que tiene la historia que uno quiere contar, como un proyecto personal o un documental. Los productores, nosotros productores, vimos en esto una ventana y decir, a ver, si esta marca, este producto, tiene lo que yo necesito, ¿no? Que es la financiación, tiene el dinero que necesito y puedo agarrar esto para contar una parte de mi historia y hacer un acuerdo, o sea, contar un poco de este producto de una manera que no suene la pura y dura publicidad. Creo que ahí fue en donde el concepto del transmedia empezó a salir un poco más de este concepto amarrado a la publicidad, de decir, ok, transmedia es vender producto, transmedia es el marketing. Y siento que esto fue muy bueno. En el principio se contaba mucho las historias pensando en vender y luego la gente se dio cuenta de que esto se podría hacer de una manera distinta, hasta porque las audiencias han cambiado, o sea, el usuario ya no es el mismo, no es lo mismo que tú cuentes una historia y trates de vender un producto a alguien cuando hoy día el usuario tiene el mando en la mano y dice, a ver, salto la publicidad, no la quiero, no me gusta. Entonces ahí creo que el transmedia de una manera muy, muy buena fue ganando un poco más de espacio para que las historias se pudieran convertir en los universos narrativos que hoy nosotros creadores hacemos, ¿no? Entonces, proyectos personales, documentales, historias que tienen un propósito, también se pudieran ponderar un poco de este concepto de, bueno, si esta marca tiene dinero y puedo agarrar esto para financiar una parte de este proyecto, ahí creo que fue un buen punto. Pero en un principio, el transmedia estaba como muy, muy, muy casado con la palabra publicidad. Y ahí creo que empezó este miedo de cuando uno dice, hago proyectos o soy productora transmedia. La gente ve escrito en tu frente como marketing. Y no, aunque un proyecto transmedia, tal cual un proyecto cinematográfico, necesita marketing, ¿no? O sea, nadie va a hacer la película para guardarla en un disco duro y dejar en la casa. O sea, la gente tiene que conocer el producto y para eso hoy el marketing digital es como la estrategia que uno puede diseñarla desde el desarrollo del proyecto y con el transmedia aún más, porque ahí puedes identificar el usuario, saber para quién va el proyecto o en dónde. Entonces,
esta parte del transmedia con la publicidad, el pasado oscuro, ¿no? del transmedia. Creo que hubo este momento, aún existe, creo que no solo en Brasil, yo supongo que en Europa esto sucede mucho, principalmente por el branded content, que creo que allá funciona muchísimo más y con más conceptos, pero aquí en Brasil, de una manera aún muy pequeña, ya existe esta mirada hacia la publicidad como una puertita de financiación. Y para nosotros que no tenemos un espacio específico para pichar un proyecto transmedia o para tocar la puerta y decir, a ver, tengo una historia que tiene 10. Creo que se trabó ya. Se volvió algo bueno. Exacto. Sí, de hecho, o sea, yo, bueno, me gustaría decir una cosa que siempre le digo a mis alumnos cuando estamos en talleres sobre narrativas transmedia y demás, es que hay que pensar, o sea, una cosa es pensar justamente en cómo vas a hacer que tu narrativa llegue a las personas a través de distintos canales de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es pensar que esos canales de distribución y esa manera de llegar y de conectar con la gente son la historia. Son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces creo que justamente a lo mejor la duda de Cristian también iba por ahí, ¿no? O sea, si lo que nos interesa... hola Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Disculpadme la tardanza. Hola Janina, ¿qué tal? Me alegra verte. Disculpadme la tardanza, ya Pedro lo sabía, tenía una cosa de última hora y acabo de poder conectarme. Sí, no te preocupes, de hecho ya las personas que están viendo la charla sabían y ya hace un rato cuando presenté a todos también leía tu biografía, así que en un ratito también estamos contigo. Pero bueno, para cerrar esta idea, y creo que la duda de Cristian también venía un poco por ahí, era, o sea, esta relación que muchas veces se establece entre el marketing transmedia y las narrativas transmedia que tienen otra naturaleza, digamos, es mucho más, tiene mucho más que ver con cuestiones de mercado, por lo menos aquí en México sucede muchísimo, que en realidad con que se vayan a, por ejemplo, el Procine vaya a recibir este tipo de proyectos. O sea, va a ser muy difícil que Procine, por ejemplo, reciba en su convocatoria proyectos que estén pensados como parte, o sea, que sean exclusivamente de marketing transmedia o de publicidad transmedia. Eso es prácticamente imposible que suceda. Y bueno, también evidentemente el perfil de este financiamiento, de este fondo de financiamiento es otro y bueno, no iría por ahí. Rafa, estábamos hablando un poco de cómo se financian los proyectos transmedia desde los distintos contextos en los que cada quien digamos, se mueve. Cristian Calónico es el director de Procine, que es una de las instituciones, bueno, la única institución hasta donde yo conozco en México que tiene un fondo específico, por lo menos institución estatal, gubernamental, que tiene un fondo específico para la producción de proyectos transmedia, interactivos, etcétera. Y bueno, a Anaína también ya la conoces perfectamente y nos ha estado contando parte de su experiencia en distintos lugares de Latinoamérica. Pero nos gustaría saber justo qué sucede en España, ¿no? Estábamos hablando de la financiación por etapas, de la financiación por partes, de pensar cada una de las partes de una narrativa transmedia, por lo menos aquí en Latinoamérica, es estratégico pensarlas y presentarlas a fondos distintos para poder obtener financiamiento. ¿Qué sucede en España? Bueno, pues nada, os cuento aquí un poco desde mi punto de vista, mi experiencia, ¿vale? Aquí en España la verdad es que no hay apenas ningún fondo al que recurrir, está todo muy limitado, o sea, no se entiende esto de los conceptos transmedia. Todo lo que hay surge de experiencias privadas, sobre todo, y podemos decir a lo mejor muy vinculadas a áreas experimentales. Por ejemplo, o sea, uno de los sitios donde a lo mejor más se está apostando por lo que es el transmedia o que pueden tener cierto interés en inversión es la parte del Lab de Radiotelevisión Española, ¿no? Dentro de todo lo que es la estructura de la Radiotelevisión Española, tienen una parte que es la del Lab, donde se ha enfocado mucho a lo que era documentales, sobre todo documentales transmedia. Pero también es un poco trampa, ¿no? Porque muchas veces son expansiones transmedia que hacen de proyectos que están financiados de manera tradicional por la propia Radiotelevisión Española, pues un documental que a lo mejor ya tiene financiación de RTV o de un largo,
y entonces aprovechan, ya que está, digamos, dentro de esa casa, aprovechan para desarrollar esa pata, ¿no? Aparte de eso, pues realmente son episódicos los proyectos que se pueden encontrar, los fondos que se pueden encontrar y algunos pues aparecen a lo mejor un año, 2 años y luego desaparecen, no son constantes, ¿no? Entonces aquí realmente es adelantar un proyecto transmedia, al final se hace muy desde el mundo más independiente, ¿vale? Con todo lo que cuesta a ello. Y yo por mi experiencia en los 2, 3, 4 proyectos que bueno, hemos hecho alguno más de transmedia, lo que al final terminamos buscando es o si estás dentro del mundo de la publicidad, estás buscando acciones con marca, donde ya te metes en estrategias de branding y lo que estás buscando es, bueno, pues darle un storytelling a lo que es la marca y entonces ahí sí que hay algo más de dinero, cosa que personalmente no me gusta. O sea, bueno, yo no hago publicidad, no trabajo para publicidad, yo desarrollo mis proyectos, ¿no? Y en el caso de los proyectos así más personales, más narrativos, por decirlo de alguna manera, pues es muy complicado porque entender una estructura es bastante difícil, ¿no? Entonces, yo aquí, mi visión personal y cuando hago los talleres, Pedro, tú sabes que lo hemos hablado alguna vez y demás, o sea, yo entiendo que todo lo que es la expansión transmedia, Daniela también lo sabe, muchas veces hay que entenderla como parte de marketing de un proyecto más grande, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber un proyecto motor, llámale película, llámale serie, llámale documental, llámale lo que tú quieras, ¿no? El que tú consideres que es la parte, ¿no? La base de tu proyecto, ¿no? Un libro. Y sobre eso tienes que expandir ese universo y vas a hacer una campaña de marketing donde vas a desarrollar contenidos y entonces te lo tienes que enfocar como una financiación dentro de esa parte de marketing. Es más fácil vender un proyecto, es decir, quiero hacer una peli y dentro de mi proyecto de marketing voy a hacer esto y esto y esto, que entonces al posible inversor lo va a ver con más sentido y lo vas a poder explicar, mira, esto me va a permitir generar comunidad, me va a permitir fidelizar, me va a permitir hacer un punto de entrada para llegar a esta gente, que de otra manera es más difícil, y eso es más fácil de explicar, que no decir un proyecto de apoyo más. Cuando estoy un proyecto transmedia, no sé si ahí se está hablando, pero al final a la gente le asusta, ¿no? Porque además, normalmente una de las cosas que yo cuando que asesoro muchos proyectos, cuando vamos ahí, pues como nuevas miradas o sitios, muchos de los proyectos transmedia que llegan son inabarcables. O sea, quiero hacer una serie, una película, un documental, entonces eso es como, Dios, o sea, con lo que ya cuesta sacar solo un documental, o sea, sacar todo eso es imposible, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante ese contenido motor, asegurarnos que tenemos algo importante y que vaya todo haciendo satélite a ello, ¿no? O sea, yo para ponernos de ejemplo la última experiencia, nosotros acabamos de producir una película tradicional. O sea, es una coproducción con Bolivia y entonces estrenamos ahora en noviembre y he desarrollado una película muy tradicional, muy de cine de autor, o sea, que es un poco complicado la extracción transmedia, pero la hemos hecho, ¿no? Entonces hemos hecho una cosa muy enfocada al entorno educativo, hemos diseñado unos podcasts infantiles, hechos por niños, es una cosa muy divertida con una gente que son como los número uno ahora con los podcasts en habla hispana. Y la financiación la hemos encontrado, pues en concreto esto ha sido a través de un grupo de investigación de una universidad de España que trabajan en Transmedia, que tenían unos fondos, entonces le hemos presentado el proyecto, oye, fijaros esto que podemos hacerlo. Ellos conocían otros proyectos que habíamos hecho y bueno, pues tenían un poco, ya sabían que hacíamos cosas interesantes. Y entonces, a partir de ahí, esta iniciativa estamos haciéndola como tiene identidad propia, se puede utilizar como una herramienta educativa propia que nos interesa para ello, pero lo que la idea es que tengamos un elemento noticioso para la película y que también nos ayude a la promoción de la película, ¿no? Entonces ahí es como las dos patitas que tienen, ¿no? O sea, tendrá su vida propia, pero también va a ayudar a la película en este caso, ¿no? Y eso es un poco el panorama que hay en España, ¿no? O sea, y a mí me sorprende que en Latinoamérica hay más espacios. En Colombia, no sé si habéis estado hablando también, que hay algunos sitios ahí que también que tienen financiación directa. En México, como habéis dicho. En Argentina, incluso en Ventana Sur, hubo una época que también tuvieron, nos invitaron a nosotros ahí, tenían una pata de desarrollo y estaban preocupados, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que vino luego la crisis y se complicó todo un poco. Pero sí que hay, o sea, como más interés. Personalmente yo creo que hay más interés en Latinoamérica, pero porque a lo mejor aquí lo que hay un proceso más bueno, pero aquí a lo mejor es una industria más arraigada y al final lo que es el transmedia ya se ha quedado algo como más natural dentro de los proyectos, ¿no? Entonces ahora te hacen una serie grande, pues una Casa de Papel,
y ya se entiende que hay una campaña de marketing donde va a haber proyectos transmedia, un ministerio del tiempo y ya se entiende que hay, ¿no? Entonces es como ya se ha quedado, como decía, dentro de esa parte de proyecto de marketing. Pero si vas independiente es más complicado, es bastante complicado. O sea, tienes que ir de francotirador, como digo yo. Aquí voy a meterle a lo del podcast, lo voy a enganchar aquí, voy a hablar con esta fundación que a lo mejor les puede interesar la guía didáctica y ahora voy a hablar con esta otra gente que a lo mejor les puede interesar hacer algo en VR, ¿no? Esa es un poco la situación. Siento no ser más optimista y no daros un listado de sitios para que pudieseis ir con vuestros proyectos, pero la realidad es esa. La realidad del transmedia no es tan optimista, entonces está bien. Nos hacen una pregunta aquí, María León nos pregunta, ¿podríamos decir que el financiamiento condiciona el mensaje y no el medio? Y pone medio entre comillas, es decir, nos pregunta si pues sí, los fondos de alguna manera condicionan el mensaje en el caso de los pocos fondos que hay para el desarrollo de proyectos transmedia. ¿Tú qué crees, Yana? Voy con la frase del día, ¿no? La industria del depende. Depende, porque depende de la osadía del productor. Es decir, si aquí yo, por ejemplo, pensando en buscar financiación y todo, siento que financiar y buscar para un proyecto transmedia es más que meditación, es un ejercicio de paciencia continuo, así total, porque tenés que estar como, bueno, a ver, ahora una película, entonces con mucha paciencia a buscar para la película y tener ansiedad para todas las otras piezas del proyecto, lo que querés para el proyecto es como te vas a morir en 3 años, o sea, o menos quizás. Entonces, ansiedad es una palabra que no funciona tanto en pensar quiero sacar todo de una, primero porque no hay dinero, segundo porque no hay la financiación y los fondos con un listado hecho, ¿no? De decir, quiero buscar en tal lugar. Siento que puede influenciar en el mensaje cuando, y ahí voy mucho con lenguaje de producción, pero a depender de lo que hay en el contrato, o sea, depender de con quién estás buscando esta financiación, como estuvimos hablando del branded content, de utilizar la publicidad o utilizar empresas y marcas para financiar algo, creo que ahí va muchísimo de qué es lo que quieren y hasta dónde va a intervenir esto en tu narrativa. Entonces siento que la ventaja cuando existe un productor creativo que tiene un poco más esta noción de cómo va a funcionar esta financiación pulpo, ¿no? De buscar dinero en todas las puertas que pueda, pero estratégicamente, siento que ahí va a influenciar menos en el mensaje. Pero si de pronto es, solo estoy buscando el dinero y porque quiero y sí o sí sacar el proyecto en 1 año y medio, ahí siento que la financiación sí puede influenciar y mucho en el mensaje, porque es esto, la prisa no va con la financiación transmedia y creo con ninguna financiación artística. Creo que va mucho este ejercicio de paciencia, ¿no? De decir, bueno, el ejercicio de paciencia que el COVID nos propuso es, bueno, ahora hay que esperar y ver qué se puede hacer y ya, ni modo, pero... Esperemos a ver si quedo en el próximo festival, esperemos a ver si lo puedo pichar en la próxima y así, ¿no? Así es, o sea, es casi como meditar, pero uno medita ya en aquel plan como por Dios que llegue la paz. Claro. Oye, y esto que nos pregunta María, o sea, en realidad no es algo que sucede exclusivamente con las narrativas transmedia. Evidentemente, siempre va a depender, y ahí vuelvo a citarte, Yanaína, con la industria del depende. O sea, cuando estás haciendo una película, puede suceder exactamente lo mismo. Hasta dónde quien te entrega financiamiento puede condicionar o no, puede influir o no en lo que estás contando, pues es que va a depender mucho, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no es algo que sea exclusivo de las narrativas transmedia. Me gustaría retomar algo que decía Rafa hace un rato, que por lo menos su visión de cómo en América Latina él creía que había al menos más interés o por lo menos otro tipo de prácticas, digamos, ¿no? Asociadas a la producción transmedia. Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Yanaína o Cristian. Creo que tiene más que ver con la tradición de la producción cinematográfica en América Latina. O sea, cómo se produce cine en América Latina. Muchas veces tiene que ver con apoyos de fondos estatales, muchas veces tiene que ver con un esquema de financiamiento que no siempre o no exclusivamente apuesta por la iniciativa privada. Al final, pues hay mucho cine subvencionado en América Latina, en casi todos los países latinoamericanos. No es la única forma, pero hay mucho cine que se hace así. Y creo que como también son los institutos de cine, los festivales de cine, los que han empezado a abrir una pequeña puertecita para los proyectos transmedia, ese modelo de financiamiento y de producción se ha ido también como metiendo
al modelo de producción transmedia. Es decir, es mucho más raro, por lo menos aquí en México, es mucho más raro que tú tengas un proyecto, si no es un proyecto súper comercial y que sabes que va a tener una salida muy, muy comercial, que se lo vas a vender a Netflix o a alguna plataforma, sí, a alguna plataforma, porque ya ni siquiera hay otro espacio para vender los productos, los proyectos. Es muy difícil que pienses en irte independiente e ir levantando un proyecto que utilice el transmedia más como marketing, ¿no? Como este tipo de distribución de impacto, sino que piensas desde el principio en que sí o sí me tienen que dar fondo, bueno, en este caso a lo mejor por cine, o me tiene que dar fondo para mi película en cine, ¿no? En el caso de México. Entonces, esa película, que es como la narrativa madre, me va a ayudar también a llegar a todo lo demás. No sé, Yana, ¿tú qué piensas? A lo mejor me estoy aventando aquí una reflexión que nada que ver. Mira, yo lo que creo, bueno, la realidad en México es que el 50% de las películas que se producen y que ahora se producen muchas, bueno, hasta antes de la pandemia llegamos a la máxima producción, que era 240 largometrajes en el año 2019, ¿no? Más de 500 cortometrajes, mucha producción independiente que no está contabilizada, pero ese 50% producido por el Estado, ahorita escuchándolos, porque yo ahorita estoy aprendiendo de ustedes, lo que yo creo es que al presentar los proyectos a estos fondos estatales, que son grandes, o sea, más o menos en fondos estatales en México se deben apoyar más o menos con 1,000 millones de pesos la producción cinematográfica. Con las películas de largometraje más o menos se apoyan con hasta $1 millón por película, ¿no? En un fondo que se llama Eficine. Creo que ya desde la presentación del proyecto se debería presentar una terminación transmedia también, ya incluirla como un elemento creativo, no solamente de mercadotecnia, sino de llegar a otros públicos con esos mensajes, con el mensaje que quiere dar la película. Y es algo que no se hace, que ahorita se me está ocurriendo que todos los productos, yo siempre, viniendo del cine y del video, yo siempre he dicho, pues cuando se hace una gran obra debería presupuestarse un gran puente, una gran presa, pues como una terminación de la presentación de esa obra debería presupuestarse un documental de cómo se hizo esa gran obra, ¿no? Que nunca nadie lo hace. Siempre al final te dicen, oye, necesitamos un video para presentar la presa, no sé qué. Pues sí, pero no hay una documentación previa porque nunca se piensa en que eso también se debe presupuestar. Entonces, lo mismo pienso que se puede aplicar para la producción de autor, porque los fondos estatales apoyan de todo, no hay una censura, pero apoyan mucha la producción de cine de autor que se hace en México, es apoyada básicamente por fondos estatales, porque a los fondos privados no les interesa ese tipo de producción, que no va a recuperar porque la ve muy poca gente. Pero creo que como una forma de ampliar el mensaje de esas películas, que muchas de ellas tienen un mensaje muy social, o aunque no sea social, un mensaje muy creativo, deberían presentarse ya con proyectos, terminar en proyectos transmedia también, ¿no? Pero eso es algo que se me está ocurriendo ahorita como una forma de tener un financiamiento seguro, porque después hay otro fondo que se llama Eficina de Distribución, donde te apoya en cómo vas a distribuir, cómo vas a difundir tu película, cómo vas a hacer que esa película se vea. Pero ese fondo no te apoya la producción de productos transmedia. Eso los deberías tener ya desde el apoyo de la producción para que después en el proyecto de difusión que tú hagas de la película puedas utilizar esos productos transmedia. Yo así lo veo, creo que así cerraríamos el círculo. Creo que habría muchos recursos para los proyectos transmedia, no que quieran vender productos comerciales, sino para difundir mensajes narrativos audiovisuales de cine de autor, ¿no? Mensajes importantes. Yo creo que es importante difundirlos y de esa manera cerraríamos el círculo. Yo creo que por ahí es un camino que en México deberíamos reflexionar y deberíamos pensar, pero es gracias a las reflexiones de ustedes que se me ocurrió, ¿eh? No crean que es algo que yo hubiera pensado antes, pero creo que es un camino muy facilito que aquí en México, que hay tantos recursos puestos para el apoyo a la producción, deberían incluirse los productos transmedia. Bueno, aquí, en el caso de
Perdón, perdonar, Rafa. aquí en el caso de, por continuar, ¿no? Aquí en el caso de España, para nosotros es el ICA, no es el INCA, es el ICA. Nosotros las ayudas, también el nivel de producción que tenemos es parecido al de México, son 200 y pico películas y las inversiones que pueden llevar aquí pueden ser eso hasta un millón de dólares, millón y pico en las ayudas que hay. Aquí es obligatorio, en el caso de las películas, que un porcentaje tiene que estar destinado a lo que es la promoción y distribución, ¿vale? Hay una parte del presupuesto que sí o sí tienes que invertir eso. Aparte hay otras ayudas a la distribución, a P&A, que lo hacen, que son para distribuidoras que arriesgan con pelis, pero lo que es desde la promoción, y ahí tiene cabida y puedes meter lo que quieras. Ahí si dices quiero hacer un making of, quiero hacer lo que sea, tiene cabida sin ningún problema, ¿no? La verdad, lo que pasa es que normalmente pues siempre pensamos pues venga, X copias y inversión publicitaria en prensa, TV y demás, ¿no? En paralelo me estaba acordando ahora que en la Unión Europea, nosotros estamos aquí en una cosa que se llama el programa Media para los países de la Unión Europea, que lo que han sacado, han renovado este año, cada X años renuevan las líneas y este año las han renovado, han dado una nueva vistazo, un nuevo visionado de las series que hay. Aparte de las clásicas, se han ido añadiendo unas nuevas líneas que creo que son bastante interesantes. Y hay una que es un poco un cajón desastre, que es nueva, que se llama la creación de nuevos públicos. Es como cómo podemos crear nuevos públicos, qué herramientas. Y ahí está un poco abierta a... No es pelis, no es, o sea, puedes meter nuevas tecnologías, nuevos medios, internet, o sea, el objetivo ahí es cómo puedo llegar a las nuevas audiencias a través de nuevos medios, ¿no? Y eso a mí me parece, porque yo creo que al final lo del transmedia está muy asociado a esa generación de nuevos medios, ¿no? O sea, de esas audiencias que están perdidas, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba en una sesión y preguntaba, había productores, había gente del mundo de las artes y Discord, ¿cuántos tenéis Discord, no? Y la gente no sabe ni lo que era, o Twitch, ¿no? Entonces era como... la gente joven está ahí. Ahora mismo, si estamos pensando en una audiencia de en torno a 20 años, están ahí. Entonces, no quiero invertir ahí o no lo veo ahí. Estamos perdiendo público, no estamos generando esas audiencias, no estamos generando, llegando a ese público a lo mejor natural de nuestro producto, ¿no? A lo mejor por esa cegatez, ¿no? Cerrar los ojos que en ese momento nos impide ver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con iniciativas lo que pasa es que vea que las instituciones públicas todos sabemos que no van tan rápidas como deberían ni como nos gustarían, ¿no? Porque al final no dejan de ser estamentos que es muy complicado y que la capacidad de reacción que tienen no es tan rápida como la del mercado, ¿no? Pero sí que esa preocupación en generar nuevos públicos y ir escuchando a la industria, yo creo que para México, para España y para todos los países, yo creo que es una línea interesante, ¿no? ¿Puedo hacerles una pregunta a los tres? Sí, claro. En esta propuesta que se me ocurre que podría funcionar aquí en México, ¿el mismo creador de la obra cinematográfica necesariamente tiene que ser el creador de la producción transmedia o son dos tipos de creadores diferentes? Porque yo entiendo que aquí en México, cuando menos todos los proyectos transmedia que nos llegan aquí a Procine, no, el caso de Daniela Uribe con Ermitaños es un caso muy especial, pero es el único que yo conozco que tenga que ver con una creación cinematográfica. Todos los demás casos son creadores transmedia que tienen su proyecto transmedia y nunca lo han vinculado a una producción cinematográfica. Entonces, es una pregunta que les hago desde mi ignorancia del asunto. No sé si quieren empezar alguno de ustedes. Yo tengo ahí también, me gustaría decir varias cosas, pero no sé. ¿Quieres empezar tú, Yana, que no has podido hablar? Bueno, en el mundo ideal sería que tuvieran dos tipos de creadores, ¿no? En el mundo ideal sería, bueno, tenemos el productor transmedia creativo, tenemos el productor de la pieza, a lo mejor audiovisual, pero en el mundo real generalmente suele ser, y más en proyectos como hemos estado viendo y como vemos principalmente por América Latina, el creador suele ser el mismo. Entonces, la misma. Y ahí un ejemplo que es un proyecto que hemos estado trabajando yo y Ana Luisa, que es la directora de la película, que soy la productora. Es un proyecto que nació como transmedia, se llama Maconda América,
Y a lo largo de este camino de financiación, pandemia, estrategias, diseño de producción y etcétera, tomó otro rumbo y que hoy tiene algunas cuestiones que tienen que ver con el transmedia, y ahí es en donde nos apoderamos mucho de la palabra distribución de impacto, porque siento que para nosotras ha funcionado mucho esto de buscar el transmedia como una estrategia tal cual como hemos estado hablando aquí, pero pensando en una pieza principal, y estamos las dos en el mar, las dos, ¿no? Como yo como productora y Ana como directora, tratando de, yo manejando la parte más de la película y la financiación y cómo vamos a presentar, pero tratando, entre comillas, de olvidar que existen las otras piezas del proyecto. Y Ana sigue ahí como en el mar, tratando de ver cómo seguimos buscando en otras puertas para las otras piezas. Siempre, siempre tomando esta palabra de distribución de impacto como la argumentación, ¿no? Para el proyecto. Entonces, pienso yo, el mundo ideal sería que sí, que fueran dos tipos de creadores, pero en el mundo real y a veces por cuestiones de presupuesto y quizás también por esta cuestión de cómo funciona la forma de financiar. Y ahí agarro también como ejemplo aquí Brasil, ¿no? Por Ancine, por ejemplo. Postular un proyecto a la Agencia Nacional de Cine, hay como reglas y hay formatos muy específicos. Entonces, por ejemplo, en una plantilla de presupuesto que tengo que entregar a Ancine para postular mi proyecto, si yo pongo cualquier rubro que llame productor transmedia, posiblemente no califica mi proyecto. Entonces, ahí creo que entra un poco esto que había comentado Pedro, ¿no? De el formato que hemos aprendido de cómo se financia un proyecto. Y también creo que entra mucho lo que dijo Rafa, que la forma como la gente crea proyectos hoy día y por las nuevas generaciones, nuevos usuarios, incluso nuevas narrativas, maneras de contar historias que no están condicionadas a tener una cámara, a tener... Hay otras maneras, ¿no? Entonces siento que si seguimos y las instituciones públicas siguen con este formato de plantillas, patrones, formatos que sí o sí hay que respetar, nosotros que estamos trabajando con producción transmedia, que a lo mejor abarcan rubros de un programador, un desarrollador, si pongo yo un rubro de en una plantilla de una institución pública, es como, amiga, no estás haciendo una película. Entonces siento que ahí los formatos se chocan, ¿no? Y las cuestiones como las instituciones están lidiando con la financiación también se chocan un poco. Sería un poco volver a diseñar o romper un poco con estas barreras de este es el formato ideal. Hoy día creo que no hay un formato ideal para todo y la pandemia nos dijo esto, ¿no? De como, ok, no puedo estar presencial, ¿cómo hacemos? Hay que buscar la manera y la gente encontró la manera. Pero siento que las instituciones y las financiaciones aún no encontraron o entendieron esta manera, ¿no? De simplificar o quitar un poco estas cajitas que aquí hay que llenar 3 casillas, aquí tenés que llegar a este valor. Entonces ahí siento que aún sigue este choque de formatos. Claro. Yo creo que ahí también, para reforzar lo que dice Nina, yo creo que hay una cuestión cultural también importante, ¿no? Y es que, sobre todo en Latinoamérica, la influencia del autor es brutal respecto al productor, ¿no? O sea, esa figura que a lo mejor los yanquis los tienen más separado, yo creo que en Europa ya también está más separada. Y lo digo porque lo sufro cuando coproduzco con Latinoamérica. O sea, intentar hacer entender el director que a lo mejor bueno, o sea, ya intentar decirle que un guionista no tiene por qué ser director y que puedes coger una obra, eso ya es complicado, ¿no? Y que encima no se tiene que preocupar por la producción y que eso son decisiones que tomamos, eso es muy difícil, ¿no? Entonces eso, claro, en el transmedia complica mucho, ¿no? Porque al final, o sea, yo para mí el productor transmedia, que al final yo soy productor, ¿no? Me da igual que sea transmedia o no. O sea, para mí los productores somos como directores de orquesta. O sea, es como un director de orquesta, tiene muchos instrumentos, no tiene por qué saber tocar de todos, pero más o menos tiene que hacer que suenen todos a la vez, ¿no? Entonces, yo no soy un especialista en piano, ni en violín, ni en flauta, pero sé hablar con un pianista, sé hablar con un violinista y sé hablar con el que toca la flauta, ¿no? Y mi director de mi peli no tiene por qué tener ni idea del violín, a lo mejor hace muy bien el piano y luego buscaré el mejor violinista. Y esa es nuestra misión como productores. Pero ahí, claro, eso cuesta mucho hacérselo entender al autor.
¿no? Es autor-director en el caso de las películas cuando es ese contenido motor, ¿no? Porque va a querer meterse en lo que está haciendo el otro, porque va a entender que es parte de su obra, o sea, es como mi creación y es como, no, tu creación está al servicio del producto, o sea, del proyecto. Y luego, si no, porque no se ve con capacidad, porque es muy difícil, evidentemente, hacer muchas cosas a la vez, lo que va a hacer es menospreciarlo. Entonces va a decir, nah, eso son cosas raras que no sirven para nada, ¿no? Entonces, ya en cuanto el director de una de las piezas más importantes le quita valor al resto, estamos, como decimos aquí en España, jodidos, ¿vale? Entonces, ahí hay también un proceso de educación, ¿no? Yo creo que eso también lleva unos años y que también los autores y Janina, que es buena productora y lo sabe, y Ana es excelente y es de mentalidad de productora y pueden hacer ahí un buen tándem, ¿no? Pero en otra, Janina, que viene de una escuela donde siempre se ha fomentado mucho lo que es el autor, el concepto del autor, o sea, las luchas que hay ahí es muy complicado, es muy, muy complicado. Sí, bueno, yo también quisiera como añadir un par de cosas. Creo que eso tiene que ver con varios factores. En primer lugar, sí creo que idealmente, como igual que Yanaína, idealmente, pues partamos de algo, ¿no? Y creo que era algo que también decía Yanaína al inicio. Al final lo que estamos haciendo aquí es contar historias, ¿no? Y de una u otra forma todos somos narradores. O lo que nos interesa es contar algo. Idealmente sí un productor transmedia tendría que tener conocimiento, como decía Rafa, de por lo menos las distintas plataformas en las que su proyecto se va a mover, ¿no? Lo que eso implica, no solo lo que eso implica en términos narrativos, sino con el tipo de profesionales que tienes que lidiar. Si tú estás haciendo un interactivo, obviamente tienes que poder dialogar con un programador, con un equipo de diseño, o sea, una serie de profesionales que no necesariamente son para los que te forman cuando estudias en una escuela de cine tradicional, no tendrías que saber lidiar con estas personas, o por lo menos la formación en cine, que todavía va muy lenta y es muy canónica también, tiene esta idea de que el cineasta es en América Latina, justamente tiene esta idea de que el cineasta es este autor intocable, ¿no? Y que solo tiene que saber dialogar con su director de fotografía, con su guionista en todo caso, si no es él el guionista, y decirle al productor lo que él quiere. Y ya, ¿no? O sea, es muy difícil pensar en un esquema de producción y diseñar un esquema de producción para una persona que ha sido formada como cineasta en una escuela de cine tradicional, que incluya el diálogo con todos estos otros universos, digamos, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo, sí, por ejemplo, lo que decías, Cristian, sería ideal que pudiésemos presentar a un fondo de INCINE, por ejemplo, un proyecto de una película que ya contemple en sí mismo el proyecto, las expansiones hacia otras plataformas. Pero eso es, como decía Yanaína, en México también sucede, es prácticamente imposible. No quiero decir imposible, pero es prácticamente imposible por la manera en la que funcionan los fondos. O sea, no hay forma de que entre esos mismos formatos que tienes que llenar, entre esas mismas, digamos, rituales de producción que tienes que hacer para poder levantar tu película, y digo rituales en todo el sentido de la palabra, ahí no cabe, no hay forma de que quepa que las expansiones transmedia en la carpeta que tú estás presentando. O sea, esta segmentación ha sido estratégica, pero ha sido estratégica también por la manera en la que funcionan los fondos de financiamiento. Si decimos, ahora voy a levantar la película por aquí y el interactivo lo voy a intentar sacar por acá y quizás con el patrocinio de alguna empresa de tecnología, o sea, como irle buscando, eso no es casual, o sea, eso tiene que ver justamente con la manera en la que hemos ido encontrando quienes nos dedicamos a esto para poder levantar un proyecto. Entonces, la gente dice cine guerrilla, creo que es transmedia guerrilla, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, o sea, idealmente sí, un productor transmedia no debería ser exclusivamente un productor de cine, ¿no? Porque claro, el productor de cine tiene un entrenamiento, y no digo que sea más o menos, que sea mejor o peor, o sea, estoy hablando de habilidades distintas, sobre todo que tienen que ver con la formación, que era algo que decía Rafael, ¿no? Por ejemplo, mis alumnos, ahorita nos están proponiendo proyectos para TikTok y yo me quedo así porque claramente yo tengo 34 años, no utilizo TikTok, ¿no? Entonces, el pensar, o sea, a mí me daba como escozor al inicio de cómo que vamos a diseñar una narrativa transmedia que solo pase por TikTok y por, no sé, 2 o 3 plataformas y que nunca tenga una narrativa madre más canónica, ¿no? Incluso para mí, que tampoco vengo del cine tradicional. Eso era impensable. Entonces, sí, o sea, en principio sería ideal que existiese, pero la misma manera, y también creo que tiene que ver con el proyecto en sí mismo. No todos los proyectos necesitan el mismo tipo de productor transmedia. El productor transmedia tampoco es algo que, o sea, no es un comodín, no es alguien que sabe de todo y que te puede levantar
casi cualquier cosa, ¿no? Sí, es un productor, sí es alguien que está formado para buscar financiamiento, sí es alguien que está formado para poder dialogar con todos los equipos, pero no necesariamente, pues es eso, no es un comodín, ¿no? A lo mejor, si tu proyecto es una, no sé, pensemos, es una novela y además tiene una serie de podcasts y tiene, no sé, un videojuego, y tú de literatura sabes prácticamente nada, bueno, lo que podrías hacer como productor es justamente buscar a la persona que entonces va a estar a cargo de ese brazo del proyecto. Pero tampoco tienes que ser un experto o experta en todo. Eso no va a suceder. Pero bueno, ya creo que me extendí demasiado. Yo creo que Rafa dijo algo muy, muy puntual ahí y que hablamos en el principio, ¿no? Que es una cuestión de educación, pero en el sentido de formación, de que la gente pueda entender un poco más cómo funciona, ¿no? el proceso de crear el proyecto o entender este universo transmedia, crossmedia, multiplataforma y esta cantidad de palabras que la gente sale corriendo cuando escucha, porque uno va a pichar un proyecto y dice, es un proyecto transmedia, la gente te mira como, ¿qué? Entonces, quitar esto, ¿no? Y creo que esto viene de una formación de enseñar a las personas, incluso a los artistas, a los creadores, a la gente que viene del cine tradicional, del cine de escuelas como la escuela que yo estudié, en donde pichar un proyecto para una audiencia que era una audiencia súper, súper acostumbrada al cine tradicional, al cine de autor, con grandes nombres del cine, llegar ahí y decir, quiero contar una historia transmedia que es, y la gente decía, pues, esta gente está loca, o sea, primero que están haciendo algo en internet aquí en donde casi no tenemos conexión, entonces creo que viene de esta parte de enseñar un poco a las personas de qué se está hablando, ¿no? Y creo que cuando Rafa comentó esto, ya es una cuestión de educación, hablamos en el principio de una cuestión de formación, creo que ahí las instituciones públicas tienen y pueden aportar mucho, o sea, abrir estas puertas para que exista esta formación de, ok, aún no se sabe muy bien qué es este universo, entonces enseñemos a esta comunidad creativa de qué se trata para que entonces puedan llegar proyectos que sí puedan calificar para lo que sí podemos ofrecer, ¿no? Creo que ahí podría ser también una puerta o una ventana pequeña en el principio. También hay una cuestión yo nada más quisiera... que es Perdón, yo quisiera solamente decir, perdón. No, simplemente añadir, o sea, que hay una cuestión también, yo creo que es generacional, ¿vale? O sea, o sea, los que toman decisiones ahora económicamente de dónde va el dinero es gente que pues puede estar en los 50, en los 60 y que viene con una formación y que todavía no está, o sea, hay gente que tiene la mente muy abierta, que está innovando, por supuesto, pero en la línea general no es esa, ¿no? Entonces, hasta que poco a poco vaya subiendo, pero esto es como siempre, esto es la historia de la humanidad, hasta que poco a poco, y cuando los que estamos más aquí tengamos más decisión de poder, pues vendrán otros más jóvenes que dirán que somos unos viejorros y que no nos enteramos de cómo va el mundo, pues esto es como criar hijos, ¿no? O sea, yo que tengo una hija de 12 años que me mira, que me dice, papá, no entiendes. Digo, pero ¿cómo no te voy a entender? Pero bueno, o sea, es la lucha, ¿no? Pues aquí pasa igual. O sea que... Y perdón, ya era simplemente añadir eso. Pues yo pienso que no deberíamos esperar a que haya el relevo generacional y deberíamos pues ya luchar, proponerlo, buscar las formas. Creo que yo pensaría que en México propicio para hacerlo, o sea, ahora que se abrieron... se cambiaron los fondos, mucha gente está inconforme porque se cambiaron de la manera tradicional, pero bueno, se abrieron a cine indígena, a cine de otras partes del país, a otros cines, digamos, ¿no? Los fondos están básicamente en la Ciudad de México, a los creadores de 5 o más largometrajes, entonces creo que ahora que están cambiando esas formas, creo que sería un buen momento para proponer también este tipo de cosas, ¿no? Creo que no hay que esperar, está bien, algún momento llegará y como dice Rafael, pues cuando lleguen esos y tengan 50 años, habrá otros de 20 donde ya habrá otras formas narrativas de contar las cosas y lucharán porque se apoyen ese tipo de nuevas formas narrativas. Entonces, pues es una lucha que hay que dar permanentemente y creo que pues hay que darla
y ya. O sea, yo no soy del mundo transmedia, pero sí me parece importante que hay que darla, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, digo, también, Cristian, que en este sentido también eres un buen interlocutor, ¿no? O sea, el hecho de que estés aquí representando Procine y justo que Procine tiene esta convocatoria, también que se pueda abrir la posibilidad a que otras convocatorias que no son exclusivamente la convocatoria para las narrativas transmedia interactivas, que además sabemos que es muy pequeña, que puede apoyar solo un par de proyectos, que también desde otras convocatorias se puedan apoyar este tipo de proyectos, pues sí, claro, estaría genial, ¿no? Aquí nos están escribiendo desde el Facebook, está conectado Luisabel y nos dice que desde la Cátedra de Televisión y Nuevos Medios en la ICTV nos están viendo él y Rigo. Entonces un saludo también para él y Rigo. Para besitos a la familia. Allá en la ICTV, exactamente. Bueno, o sea, creo que de alguna manera ha quedado como bastante claro el panorama, tanto en algunos de los países latinoamericanos en los que hemos tenido la experiencia de estar y trabajar, como lo que nos cuenta Rafael de España. No hay tantas, bueno, hay obviamente muchas diferencias, pero también hay muchas similitudes en la manera en la que todavía nos acercamos a los proyectos transmedia. Y de hecho, había una cosa que a mí me llamaba la atención, y es que algunos de los pocos fondos que hay, por lo menos a nivel regional, han empezado a cambiar el nombre también. O sea, han empezado a dejar de llamarle fondos para proyectos transmedia y empiezan a utilizar otras categorías porque dicen que la misma categoría de transmedia ya está vieja. Entonces yo me quedo así de, bueno, o sea, ¿en qué momento se puso vieja si todavía ni siquiera llegó a apoyar proyectos, ¿no? Pero sí, o sea, me gustaría también saber un poco, Yana, ¿qué piensas tú de esto? Hace un rato nos hablabas de la distribución de impacto para evitar mencionar el transmedia. No sé, ¿cómo ves la situación también por allá desde América del Sur? Aquí creo que aún el transmedia ya no está tan vinculado a este tema publicidad, etcétera, pero se trabaja, se escucha mucho esto de nuevas narrativas que nosotros, bueno, ya no son nuevas, ¿no? Estabas hablando ahí esto de TikTok, y es como, o sea, para nosotros a lo mejor que no utilizamos TikTok es como, sí, esto es nuevo, ¿cómo hago? ¿Cómo muevo esto? Pero aquí se utiliza mucho esto de nuevas narrativas interactivas, nuevos medios. Entonces la palabra transmedia, aunque aquí en Brasil, desde las instituciones públicas, ¿no? Bueno, ahora mismo ya casi no hay fondos y incentivos para cultura y para arte aquí, pero para transmedia, creo que si en algún momento hubo alguna financiación pública, no se utilizó el nombre transmedia. Y en Curitiba, y bueno, con el tema de la pandemia, sacaron algunas financiaciones que los estados no administraban de manera muy particular, entonces era como una nueva ley que llamaron así, y eran como pequeñas financiaciones, y en esta financiación sí permitían como proyectos, y ahí llamaban como proyectos interactivos y de nuevos medios. Entonces también me doy cuenta un poco de esto, de que el nombre transmedia, multiplataforma, crossmedia, o sea, están quitando porque siento que existe esto que hablábamos en el principio, ¿no? De que la gente escucha transmedia y hace, ¿cómo? ¿Qué? Entonces se está dando la vuelta, y creo que justo con este intuito de la formación, con esta intención de, a ver, simplifiquemos un poco para que no parezca un monstruo de 7 cabezas, ¿no? Y estas pequeñas estrategias y maneras de ir manejando a lo mejor la información, creo que va funcionando en términos de formación, en términos de decir, esto no es un monstruo, podemos hacer, porque al final de todo, lo que se espera y lo que se quiere es contar una historia, ¿no? Entonces aquí también se escucha muy poco el término transmedia. Ok, Sí. bueno. Pedro, me tengo que ir. Sí. Me disculpo porque tengo que ir a otro lado. Entonces, pues yo lo que digo es lo del renglón, y hay que proponer, y hay que hacer, y hay que organizarse para que se abran esos espacios. Y creo que en México, no sé si en otros lados, pero en México considero que es un momento propicio para hacerlo. Entonces, bueno, mucho gusto, Hanna, mucho gusto, Rafael. Gracias por la invitación, Pedro. Y realmente yo aprendo al escucharlos, porque es un mundo muy ajeno a mi formación y a lo que he hecho en la vida, pero me dio gusto estar con ustedes. Y gracias por la invitación, Pedro.
Gracias a ti, Cristian, por haber estado con nosotros y bueno, sí, ya estamos por terminar, pero sí, gracias por acompañarnos. Yo les haría Gracias. una última pregunta a Rafa y Yana. Justo hemos estado hablando de las dificultades, ¿no? De lo problemático que resulta, de lo desgastante, de cómo levantar un proyecto transmedia puede parecer una cosa mucho más titánica, ¿no? De lo que debería. Sin embargo, también se abren otras puertas para la financiación de este tipo de proyectos que no necesariamente tienen, por ejemplo, proyectos de cine tradicional o de otro tipo de producciones, ¿no? Estoy pensando en el caso bueno, ayer hablaba con Maga Ceballos y justamente Maga nos contaba cómo la mayoría de sus producciones, pues al final el financiamiento sale de ONGs y sale de otros espacios que no necesariamente forman parte de la ruta de financiación tradicional, al menos, ¿no? Del cine. O sea, cuando piensas en la ruta de financiación tradicional y en ir de laboratorio en laboratorio, después de pitch en pitch, aplicando a fondos, etcétera, hasta que vas consiguiendo todo lo que necesitas, casi nunca el cine piensa como en estos otros espacios, ¿no? O en estas otras formas incluso de producción que no necesariamente o no exclusivamente pasan por conseguir dinero, aunque por supuesto que conseguir el dinero es la meta, ¿no? Y bueno, Maga ayer nos contaba de eso, pero qué otras puertas tú crees, por ejemplo, creen ustedes que se abran para el levantamiento de proyectos transmedia y que pueden ser incluidos en estas rutas de financiación? Sí, a ver, yo conociendo también el caso de Maga y un poco por experiencia nuestra, o sea, sí que es verdad que hablas con... A ver, pero también es que depende un poco del perfil de proyecto que llevas, ¿no? O sea, evidentemente Maga tiene un perfil muy activista, yo también con cosas que hemos hecho son perfiles también activistas, donde al final pues terminas recurriendo por ese mensaje, termina siendo calando con el mensaje de una ONG, una fundación, y entonces terminas encontrando similitudes y tiras para ello, ¿no? Eh, se abren más puertas, pero porque también estos proyectos transmedia tienen ese carácter más independiente, más activista y demás. Pero si no, o sea, realmente estás limitado, ¿no? O sea, si tú tienes un proyecto que quieras hacer un comercial puro y duro, pues tienes que buscar las vías tradicionales y más grandes. O sea que, pero a ver, todos los proyectos cuesta. O sea, yo me he pasado ahora 3 años enseñando a levantar una película grande de superproducción tradicional. Se nos ha caído el proyecto, han sido 3 años tirado a la basura. Y a priori era todo perfecto, maravilloso y todo el mundo le encantaba y todo el mundo maravilloso y las cosas no salen. Pero eso pasa para una peli grande, pasa para un corto. O sea, es que, no, es que cuesta lo que cuesta sacar un corto, pero es que hablas con la gente de la radio y lo que les cuesta sacar un programa de radio, o sea, a todo el mundo nos cuesta horrores. Pues claro, los del transmedia no íbamos a llegar aquí y ser los más guays y que nos saliera todo a la primera. Pues evidentemente nos cuesta y encima como tenemos más patas, pues nos cuesta más, ¿no? Y un poco en relación a lo que decíais antes también, o sea, también ha sido mucha culpa nuestra, ¿eh? O sea, que todo lo que estamos viviendo, la culpa, o sea, que estamos echando la culpa a las instituciones y que no nos apoyan, pero también hemos sido muy prepotentes, hemos utilizado palabras que nadie entendía, nos hemos hecho los guays, nos hemos estado contando con una manera de explicarnos que no era, no hemos divulgado, no hemos evangelizado. Y claro, evidente. Y luego tampoco, si nos ponemos, y si somos críticos con nosotros, realmente casos de éxito donde hayan demostrado que económicamente hay una viabilidad para todas las ventanas que se pueden proponer, no hay. O sea, realmente no existe. Entonces, claro, o sea, tú no, al final tienes que llamar, o sea, ¿por qué funciona en publicidad? Porque lo paga una empresa para conseguir y entonces tienes unos impactos y vas consiguiéndolo y se miden en esos impactos. Pero claro, para algo que estás buscando un retorno, ¿para qué voy a hacer una wiki si voy a tener 100 personas que participan? Entonces, claro, es muy difícil de explicarle, no, es que esto es para generar comunidad y entonces aquí están los más fans, pero luego, ya, ¿para qué no vamos a gastar X en hacer esa wiki si no sirve nada más que para 100? No me sale rentable. Y es verdad, o sea, a nivel de rentabilidad, yo creo que el Transmedia hemos tenido ahí un agujero muy grande, y que no hemos tenido ningún super caso que hayamos dicho, hey, fijaros lo que se ha hecho. Hay algunos, ¿vale? No es todo tan blanco y negro, pero es verdad que cuesta y al final siempre terminamos recurriendo a los mismos, ¿no? Y en cambio sí que ha habido fracasos muy sonados. O sea, que ha sido como... O sea, los fracasos han sido muy gordos, muy gordos. Entonces, claro, eso también es un problema. Y también yo pienso que esto de cuando pensamos en monetizar o rentabilizar o a qué va, ¿no? Es
esta mecánica que nos han implantado en la cabeza de decir, para hacer un proyecto tenés que empezar A, luego viene el B, luego viene el C, etcétera, etcétera. Siento que si somos capaces de dar la vuelta y decir, a ver, planificar el proyecto puede estar paralelo a pensar esta distribución, o primero pensar a dónde voy, para quién voy, si existe este público de verdad, y transformar estos números que generalmente mi internet está bien mala. O sea, cuando uno piensa un proyecto, a veces es como, bueno, quiero contar esta historia por tal razón o para llegar a tal lugar. Creo que si logramos a veces, y esto parece muy utópico, ¿no? Pero existen herramientas y la planificación existe justo para esto, ¿no? El trabajo de mesa de un proyecto existe para esto. Es, si quiero llegar a esta comunidad o si quiero contar esta historia para hacer este impacto, entonces que este impacto uno pueda trabajar esto antes como transformándolo en números y decir, a ver, quiero llegar a este lugar porque existe estas personas. Creo que hoy día cuando contamos las historias y las plataformas buscan mucho esto, ¿en dónde vas a vender un proyecto? No ofreces naranja en donde te están vendiendo café, o sea, ofreces naranja en donde quieren naranja. Y creo que ahí voy mucho al acuerdo con lo que dijo Rafa, que sí, hemos sido como muy prepotentes en el sentido de narrativas transmedia, las historias, y es como, a ver, no estamos aquí y los otros creadores aquí, todos contamos historias y estamos iguales, peleando por fondos, tratando de tocar puertas y decir, a ver, tengo una historia muy buena, ayúdame. Entonces siento que romper un poco esta barrera de la forma tradicional de buscar el dinero, de quitarse un poco este proceso que nos han puesto en la cabeza, ¿no? De que primero tenés que hacer esto, inscribir la carpeta, hacerla de esta manera con base a esta fórmula y postular a este lugar. Si te dicen no en este lugar es porque tu proyecto no sirve. Entonces creo que quitarnos un poco este prejuicio de tocar puertas, de ver posibilidades. O sea, con Maga siento que funciona mucho esto de las ONGs por un tema específico. Creo que Maga ha encontrado una manera de financiar justo porque se ha dado cuenta del tema que maneja, conoce muy bien el tema que maneja y va de acuerdo al tema de cada proyecto. A veces uno está trabajando con un proyecto que tiene una vena más cultural, no sé, o a lo mejor es un proyecto que tiene más que ver con educación. Entonces, abrir un poco la cabeza pensando en dónde puedo tocar puertas que tienen que ver con este tema, qué comunidad existe hoy hablando de este tema y empezar a transformar esto en números, no en datos que puedan jugar en nuestro favor y no en nuestro contra, que creo que es lo que generalmente sucede con los proyectos que van hundiendo, ¿no? Que la gente o sea, el proyecto sale y ahí queda flotando, es algo que la historia se sigue contando. Entonces, este plan de financiación, ojalá hubiera un listado, ¿no? Que pudiéramos hacer y decir, ¿funciona? Sí. Tocas la puerta A, si te cierra, tocas la B. Siento que quitar esta barrera del procedimiento que nos enseñaron y primero analizar esta comunidad a donde quieres llegar con la historia para pensar, ok, ahora en dónde busco. Estuve trabajando vamos ahora a estrenar un cortometraje, que es lo que dijo Rafa. Todo cuesta, ¿no? O sea, sacar un cortometraje, uno piensa, hombre, son 20 minutitos, ya, págamelo. Pero no, todo cuesta. Entonces hemos sacado un cortometraje y el proceso del cortometraje, el tema del corto, empezamos a partir de allí. Era algo como, ¿de qué estamos hablando? Ah, bueno, es este tema, habla mucho del Alzheimer. Entonces fue hablar con esta comunidad, a ver en dónde podemos buscar maneras de que este tema aparezca y a ver qué gente está buscando escuchar sobre este tema, ¿no? Para entonces empezar a ver quién está hablando de este tema y de quién está hablando quién tiene dinero. Entonces ahí creo que va un poco este filtro, ¿no? De salir de la cajita que nos enseñan como producción. De solo tiene éxito si lograste ganar el fondo más conocido, o solo es un buen proyecto si tal financiación pública no, lograste sacar el proyecto, lo mantiene. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Por la temática también de los proyectos, ¿no? Ojalá hubiera una fórmula. Exacto, armar un ebook.
Era justo lo que hablábamos al inicio, o sea, la conclusión de esta mesa no iba a ser tener una guía de cómo hago para levantar mi proyecto transmedia, dónde busco financiamientos, etcétera. Me Con gustaría una que liga de al final, Ajá, así. exacto, como la línea del tiempo, ¿no? Exacto. Me gustaría que nos quedáramos justamente con esto último. Bueno, obviamente les agradezco muchísimo a Rafa, y Ana y también a Cristian que hayan estado con nosotros en esta mesa. Me gustaría que nos quedáramos con estas últimas ideas que han estado lanzando sobre la singularidad de cada proyecto y el pensar en una ruta específica para producir y para levantar financiamiento para cada proyecto, más allá de estos consejos generales, ¿no? De lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer, de cómo nos podemos acercar a ciertas, ya sea a los fondos públicos, a la iniciativa privada, a estas otras puertas que se abren en dependencia del tema del proyecto. O sea, que pensemos cada proyecto transmedia no como un canon, no hay una fórmula canónica para producirlo, sino justamente que los vayamos construyendo también desde un buen diseño de producción y que estemos abiertos y abiertas a ir buscándole en el camino también por donde, ¿no? Entonces, les agradezco nuevamente que hayan estado con nosotros. Les comento a las personas que están viendo la transmisión que luego seguimos, la siguiente mesa va a ser una mesa con productoras y realizadoras transmedia latinoamericanas. Vamos a tener a Maga, justo a la que hemos estado hablando, Maga Ceballos, va a estar Paulina Romo, va a estar Patricia Godoy, va a estar moderando la mesa María León. Entonces, esta mesa va a ser a las 3:30 de la tarde y luego vamos a cerrar con una mesa de distribución, justamente de proyectos transmedia, circulación, distribución, cómo le hacemos esto que estábamos hablando también al inicio de la mesa que mencionaba Cristian, no solo de lo difícil que es levantar los proyectos, sino después qué hago con ellos, ¿no? O sea, los que tienen una vida en la web, bueno, van a estar ahí en la web, pero los que no, pues qué pasa con este tipo de proyectos, dónde están, dónde se pueden ver, cómo armamos circuitos también para la distribución de estos proyectos. Bueno, es un reto. Entonces, eso va a ser la última mesa y les agradezco nuevamente que hayan estado conmigo. Nada, muchas gracias y muchos besos y abrazos a todos por ello. Gracias. Chao. Gobierno de México.